¿Qué es una enzima? Dijimos que es una proteína, ya que está formada por aminoácidos, pero que tiene propiedades catalíticas, es decir, aceleran reacciones biológicas. Vimos las diferentes propiedades que tienen, las partes que definen a una enzima. Por ejemplo, tenemos el sitio activo, que dijimos que es una hendidura o una grieta, que es donde se une el sustrato y es donde ocurre la reacción. También vimos que pues las enzimas son específicas a un sustrato, hay varios modelos. Algunas enzimas necesitan cofactores que aceleran o que ayudan a que se pueda unir el sustrato para que pueda ocurrir una reacción. Y también vimos la clasificación de las enzimas. Dijimos que las enzimas se van a clasificar según el tipo de reacción que llevan a cabo. Dijimos que hay 6 grupos de enzimas y el grupo pues nos indica el tipo de reacción. Por ejemplo, las enzimas del grupo 1 catalizan reacciones óxido-reducción, del grupo 2 transferencias de grupos funcionales, las del grupo 3 son hidrolasas, rompen enlaces con ayuda de moléculas de agua, liasas también van a romper o catalizar división, pero es no hidrolítica, es decir, no requiere de agua, isomerasas que únicamente inducen un cambio geométrico o un reacomodo de una molécula, y las ligasas que nos unen 2 sustratos para formarnos un producto. Y vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cinética enzimática. ¿Qué se les viene a la mente con la palabra cinética? ¿A qué hace referencia el título cinética enzimática? ¿Que está en movimiento? Hace referencia a movimiento. En este caso, para este tema, pues aplica para la velocidad en el cual una enzima cataliza una reacción. Entonces se define como velocidad de una reacción que hace referencia al cambio de concentración de un reactivo a producto por unidad de tiempo. Y es un estudio cuantitativo, es decir, nos cuantifica la velocidad con la cual la enzima lleva a cabo la reacción y pues proporciona información sobre velocidades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 gráficos. Ambas nos representan la conversión de un sustrato en producto por unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí en la gráfica A tenemos el producto por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Conforme aumenta el tiempo, pues aumenta también la cantidad de producto que se va generando de acuerdo a la velocidad que vaya a tener cada enzima para convertir el sustrato en producto, pues es el tiempo que va a ocupar para llevar a cabo la reacción. Esta otra gráfica nos muestra reacciones de primer orden y de orden cero. El primer orden nos hace referencia a la velocidad en la cual la enzima va convirtiendo el sustrato en producto. Si se fijan, conforme aumenta la concentración conforme aumenta la velocidad, también va aumentando la concentración de sustrato. Conforme aumenta el sustrato, aumenta la velocidad. Sin embargo, llega un punto en el cual se alcanza una reacción de orden cero. En la reacción de orden cero es cuando la enzima ya catalizó la conversión de sustrato en producto. Entonces es el punto en el cual la enzima está saturada con toda la cantidad de sustrato y ya no se lleva a cabo más reacción. ¿Por qué? Porque toda la enzima está saturada, la enzima que se tiene para llevar a cabo determinada reacción se ha saturado. Entonces, aunque aumentemos la cantidad de sustrato, la velocidad ya no va a cambiar. Entonces, orden cero, punto en el cual se satura la enzima y la velocidad va a permanecer constante. Primer orden es el punto en el cual si aumentamos la concentración de sustrato, va a aumentar también la velocidad. Sí, son gráficos que nos representan cómo se comporta la velocidad en cuestión de cantidad o concentración de determinado sustrato. Muy bien. Y hay unos gráficos que nos explican o nos ayudan a ver la velocidad en la cual ocurre una reacción, también de acuerdo a la cantidad del sustrato. Y son las gráficas de Michaelis-Menten, ya que ellos en 1913 fueron los que mostraron los primeros modelos
útiles para la investigación de las velocidades enzimáticas. Aquí tenemos la ecuación. Ellos nos dicen que la interacción de una enzima con el sustrato nos va a formar un complejo enzima-sustrato. Una vez que interaccionan, este nos va a formar un producto. Entonces, habíamos dicho que las enzimas no se eliminan tras las reacciones, sino que se reciclan. ¿Por qué? Porque no se degradan a menos de que se haya dañado. Entonces, lo que vamos a obtener va a ser un producto y también la enzima después de la reacción. Pero tenemos diferentes velocidades. Por ejemplo, la velocidad para formar el complejo enzima-sustrato no es la misma velocidad en la cual la enzima libera el sustrato para formarnos un producto. Entonces, si se fijan, aquí sobre cada línea de reacción tenemos 3 constantes. K1, que es la velocidad para la formación del complejo enzima-sustrato. K a la menos 1 es cuando este complejo enzima-sustrato se puede separar en enzima y sustrato. Y la tercera constante, que es la K2, nos indica la velocidad para la formación de un producto, es decir, que se separa en este caso el producto de la enzima. Entonces, estas 3 se engloban en una sola constante que se conoce como Km, ¿sí? O también es conocida como la constante de Michaelis. Ahorita vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver el gráfico o el modelo de Michaelis-Menten. Aquí podemos observar nosotros en el eje de las X la concentración de sustrato y en el eje de las Y la velocidad máxima y el medio de la velocidad máxima. Aquí podemos observar que si nosotros conforme aumenta la cantidad del sustrato, va aumentando también la velocidad hasta que llega a un punto en el cual se satura la enzima. ¿Cómo dijimos que se le llama al gráfico en este punto? ¿O es una reacción de qué tipo? Orden cero. De orden cero. El punto en el cual ya se saturó la enzima, entonces aunque aumentemos la concentración del sustrato, la velocidad máxima no va a cambiar. Es decir, es el punto máximo. De esta manera, pues se representan ambos parámetros en el gráfico de Michaelis-Menten y el medio de la velocidad máxima es donde vamos a encontrar la Km. Km también se conoce como constante de Michaelis y es una constante de afinidad, es decir, nos indica qué tan afín es una enzima por su sustrato. Por ejemplo, si la Km es alta, esta la vamos a observar sobre el eje de las X. Entre más alta sea el valor de Km, quiere decir que no es tan afín la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Porque se requiere mucho sustrato para que ocurra la reacción. Sin embargo, en el gráfico que veamos Km con un valor bajo, quiere decir que la enzima es muy afín por el sustrato, por eso rápidamente se alcanza la velocidad media o la velocidad máxima y ocurre la reacción. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí para que vayan ubicando. Entonces, Km nos indica afinidad de una enzima por su sustrato y la vamos a ubicar en el medio de la velocidad máxima. Y la Km pues la vamos a ver en el eje de las X, donde tenemos la concentración de sustrato. Muy bien, entonces, ¿de dónde surge la Km? La constante de afinidad o Km va a surgir o es una relación de las 3 constantes que tenemos de velocidad. Dijimos que la velocidad no es la misma para la conversión del complejo enzima-sustrato o que se separe este complejo en enzima más sustrato, ni tampoco la velocidad para convertir el sustrato en producto. Entonces, considerando estas 3 velocidades, en una reacción se obtiene la constante de Michaelis. Y la constante, como ya dijimos, es un índice de afinidad. Entre más alto sea el valor de Km, nos indica que hay poca afinidad. Poca afinidad entre la enzima y el sustrato. Y entre más bajito sea el valor de Km, quiere decir que la afinidad es alta. Rápidamente se une el sustrato a la enzima y ocurre la reacción. Y aquí del lado derecho podemos observar una ecuación que nos va a relacionar la concentración de sustrato con la velocidad inicial de una reacción. Nos permite conocer o calcular la velocidad inicial conociendo la velocidad máxima, concentración de sustrato y la constante de Michaelis.
La constante de Michaelis va a tener unidades de concentración igual al sustrato en milimoles o en moles, cualquiera de los dos. Entonces, tomen nota de esta fórmula porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Velocidad inicial es igual a velocidad máxima que multiplica a la concentración del sustrato sobre la Km más concentración de sustrato. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya definimos que Km es un índice de afinidad. Entre más alto sea el valor, poca es la afinidad. Entre más bajito sea, más alta es la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, aquí vamos a comparar algunas enzimas y algunos sustratos. Por ejemplo, tenemos la hexoquinasa. La hexoquinasa es una enzima que se puede unir a dos sustratos. La hexoquinasa puede unirse tanto a la fructosa como a la glucosa, pero la afinidad va a ser diferente. Por ejemplo, entre la hexoquinasa y la fructosa se tiene una Km de 1.5 milimoles, mientras que entre la hexoquinasa y la de glucosa tiene una Km de 0.15. ¿Cuál de los dos sustratos es más afín a la hexoquinasa? La glucosa. La glucosa, porque tiene el valor de Km más pequeño. Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, una reacción in vitro, un matraz, tenemos enzima hexoquinasa y tenemos fructosa y glucosa. La hexoquinasa rápidamente o con mayor rapidez se va a unir a la glucosa. ¿Por qué? Porque es más afín, tiene una mayor afinidad, quiere decir que ensambla de manera perfecta o rápidamente lleva a cabo un ajuste inducido, por lo cual hay una mayor afinidad. Sin embargo, la fructosa no quiere decir que no se una, sí se va uniendo, pero necesita más sustrato, mayor concentración del sustrato para que pueda ocurrir esta unión o para que se sature la enzima. Muy bien, también hay enzimas, diferentes enzimas que se unen a un mismo sustrato. Por ejemplo, la hexoquinasa, que es la que acabamos de ver, y la glucoquinasa. Ambas se unen al mismo sustrato que es la de glucosa. Aquí podemos ver la Km entre la hexoquinasa y la de glucosa es de 0.15 y entre la glucoquinasa y la de glucosa es de 20. Más Exoquinasa. la hexoquinasa, igual como lo veíamos ahorita, es la que tiene el valor más pequeño, ¿sí? En fin, entonces si nos comparan dos enzimas o dos sustratos con una enzima, aquella o aquel sustrato o aquella enzima que tenga el valor más pequeño de Km es el que va a ser más afín. ¿Por qué? Porque requiere menor cantidad de sustrato para saturar la enzima y que esto lleve a que ocurra la reacción. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio sencillo. Dice que la enzima lactasa es una enzima que es responsable de descomponer la lactosa en glucosa y galactosa. Esta reacción ocurre en el intestino. Nos dice que la cinética de la reacción de esta lactasa con lactosa sigue la ecuación de Michaelis-Menten, que nos indica la ecuación que si aumentamos el sustrato, aumenta la velocidad hasta que alcanza una velocidad máxima. Y nos dice que la velocidad máxima es de 50 unidades de lactosa por minuto. ¿Qué quiere decir? Que va a descomponer la lactosa en glucosa y galactosa 50 unidades por minuto. Y tiene una constante de Michaelis de 10 milimolar. Y nos dice cuál será la velocidad inicial de la reacción cuando la concentración de lactosa es de 5 milimolar. Muy bien, vamos a ver los datos. Aquí tenemos la fórmula. Para la fórmula, aquí nos pide calcular la velocidad inicial. Nos da la velocidad máxima, que nos dice que en un minuto la enzima convierte 50 unidades de lactosa en glucosa y galactosa. La concentración del sustrato aquí nos dice que se tiene 5 milimoles, una Km de 10 milimolar y la concentración pues ya no la había dado. Entonces ya tenemos aquí los datos, sustituimos en la fórmula, entonces sería Bmax, serían las 50 unidades por minuto, que multiplica el sustrato que son 5 milimolar sobre 10 milimolar más 5 milimolar. Entonces, como
tanto Km como sustrato son las mismas unidades de concentración, se van a eliminar las unidades y nos va a quedar el resultado en unidades por minuto. ¿Cuánto les dio? 16.66. 666. Sí. Ya redondeado, 16.67. Quiere decir que al inicio, cuando empieza a reaccionar la enzima con el sustrato, va a iniciar convirtiendo en promedio 16, 17 unidades de lactosa en galactosa y glucosa. Conforme va aumentando el sustrato, aumenta la velocidad hasta llegar al punto máximo en el cual la enzima por minuto convierte 50 unidades de lactosa. Si se fijan, es relativamente sencillo, es una única fórmula la que aplica para la ecuación de Michaelis. O bien, si les dan velocidad inicial y les piden Vmax, hay que despejarla o también les pueden llegar a pedir Km. Pero va a ser de esta única fórmula. ¿Sí? Y principalmente es para estimar velocidades, o si ya conocemos las velocidades, conociendo las velocidades en las cuales ocurre la reacción, velocidad inicial y Vmax, también podemos calcular concentración de sustrato o la afinidad, la constante de Michaelis. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué dijimos que nos indica la constante de Michaelis o la Km? La afinidad de una enzima. Afinidad de una enzima por el sustrato, y en el gráfico de Michaelis-Menten se sitúa en el eje de las X, en concentración de sustrato, y es el medio, equivale a un medio de la Vmax. De hecho, así se define como concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es un medio de la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, siempre la constante de afinidad nos va a indicar, también puede indicarnos cuál va a ser la velocidad máxima, ya que se va a ubicar siempre al medio de la velocidad, va a equivaler a un medio de la velocidad máxima, esto en el eje de las Y. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otra constante. Constante de Michaelis, dijimos que nos indica afinidad. Tenemos otra constante que se conoce como el número de recambio o constante CAT. Esta constante nos va a indicar el máximo número de sustrato que una enzima puede convertir en producto por unidad de tiempo. Es decir, nos indica qué tan rápida va a ser una enzima, cuánto tiempo requiere para convertirnos el sustrato en producto. ¿Sí? No todas las enzimas tienen la misma rapidez, va a influir la afinidad. Por ejemplo, me voy a regresar aquí al ejemplo. La hexoquinasa se puede unir a la fructosa y a la glucosa. Entonces dijimos que pues ambas tienen diferente afinidad. En base a la afinidad, ¿cuál conversión de sustrato a producto creen que sea más rápida? ¿La unión de hexoquinasa a fructosa o de hexoquinasa a glucosa? ¿Cuál reacción creen que puede ocurrir con mayor rapidez? La glucosa. La glucosa tiene que ver con la afinidad, son proporcionales. Entre más afín sea la enzima por el sustrato, por ende, más rápidamente se va a unir y más rápido ocurre la reacción. Entonces, entre también más pequeño sea el valor de Km, también menor va a ser el valor de la constante CAT. ¿Por qué? Porque más rápidamente convierte la enzima más rápidamente convierte el sustrato en producto. ¿Sí? Y la constante K pues depende de la velocidad máxima sobre la concentración de la enzima. ¿Por qué? Porque también entre más cantidad tengamos de enzima, pues más rápido vamos a obtener el producto, o más rápido se va a convertir todo el sustrato que tengamos en producto. No es lo mismo que tengamos, por ejemplo, una enzima para convertirnos 10 moles en producto que tener 10 enzimas para convertirnos 10 moles en producto. Obviamente que entre más enzima haya, más rápidamente va a ocurrir la reacción. Entonces, pues la constante depende de esto, velocidad máxima sobre concentración total de enzima.
y que nos indica el número de recambio. Ya dijimos si es el número de moles de sustrato que se convierten a productos por segundo y por mol de enzima, depende de la cantidad. Esta constante se va a expresar en segundos. Que vamos a recapitular. La constante de Michaelis, por ejemplo, la Km, ¿qué unidades va a tener? Milímetros. Micromoles, ¿no? Sí, milimol. ¿Sí? Van a ser milimol o moles también, unidades de concentración en general. Y la constante K, como nos habla de velocidad, bueno, el tiempo en el cual convierte una enzima el sustrato en producto, va a tener unidades de tiempo. ¿Sí? Se expresa en segundos, este número de recambio. Y pues es útil para comparar actividades de distintas enzimas. Por ejemplo, aquí ya veíamos que dos enzimas, hexoquinasa o glucoquinosa, se unen al mismo sustrato. Sin embargo, pues ambas tienen diferente afinidad, por ende también el tiempo en el cual se convierte el sustrato en producto, pues va a diferir. Entonces, esta constante nos ayuda a comparar la rapidez entre dos enzimas, tres enzimas o enzimas con diferente actividad. Tenemos una tercera constante, se llama constante de especificidad. Esta nos relaciona la constante K sobre la Km, es decir, el tiempo de conversión en sustrato en producto sobre la afinidad que tiene esta enzima por el sustrato. Entonces, esta constante pues es la que se usa para medir la eficiencia catalítica, es decir, qué tan rápido, qué tan eficiente es la enzima para convertir el sustrato en producto. Entonces, entre más alto sea el valor de la constante de especificidad, nos indica que más rápida y eficiente se convierte el sustrato en producto, ¿sí? Son inversas. Por ejemplo, habíamos dicho que entre más pequeño sea el número de recambio, más rápida es la enzima. Mientras que la constante de especificidad, como ya es una relación, es al contrario, entre más alto sea el valor, más eficiente es la enzima. Nos habla de eficiencia catalítica, es decir, qué tan eficiente nos convierte el sustrato en producto por unidad de tiempo. Y tiene que ver con la afinidad. ¿Sí? Los valores más altos para la constante de especificidad van a estar de 10 a la 8 o de 10 a la 9 y se expresa en moles sobre segundo. ¿Por qué? Porque dijimos la Km se va a expresar en moles o en milimoles sobre la constante Kat que se expresa en segundos, entonces tenemos ambas unidades. Y el sustrato que tenga una elevada constante de especificidad va a tener una baja Km. ¿Por qué? Porque entre más baja sea la Km, más alta es la afinidad, ¿sí? Entre más afín sea, más eficiente va a ser. Son inversos. Por ejemplo, aquí tengo el cuadro 6.3 del libro. Aquí vienen reacciones que son catalizadas por diferentes enzimas, son diferentes reacciones y aquí nos comparan cada una de las constantes que acabamos de ver. La constante K, que se expresa en segundos, Km en moles y la constante de especificidad, ¿sí? Estas tres constantes nos van a ayudar a predecir cuál de todas estas reacciones que vemos aquí es más eficiente, ¿sí? Por ejemplo, vemos la reacción catalizada por la enzima acetilcolinesterasa. Esta enzima lo que hace es convertir la acetilcolina en acetato y en colina, ¿sí? Entonces, interacciona con el agua, es una reacción hidrolítica, requiere de moléculas de agua para poder realizar escisiones en la molécula y formarnos acetato y colina. Nos dice que tiene una constante Kat de 1.4 por 10 a la 4 segundos, una Km de 9 por 10 a la menos 5 y una constante de especificidad de 1.6 por 10 a la 8. Todas aquellas que sean elevadas a la 8 o a la 9, dijimos que van a ser reacciones eficientes, reacciones rápidas. Sí, ahorita vamos a comparar dos reacciones. Vamos a ver ahora la reacción de la anhidrasa carbónica. Esta enzima nos va a catalizar una reacción entre el bicarbonato de hidrógeno para formar CO2 y agua.
tiene una constante K de 4 por 10 a la 5, una Km de 0.026 y una constante de especificidad de 1.5 por 10 a la 7. Ahora vamos a comparar estas dos enzimas. Entre la acetilcolinesterasa y la anidrasa carbónica, ¿cuál de las dos enzimas es más rápida? Viendo los valores de la constante K. La acetilcolinesterasa tarda en convertir su sustrato en productos 1.4 por 10 a la 4 segundos. Y la anidrasa 4 por 10 a la 5 segundos. ¿Cuál es más rápida? Acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa. Entonces, si es más rápida esta enzima, pues vamos a esperar que sea más eficiente y más afín. Ahora, si comparamos afinidad, dijimos que entre más pequeño sea el valor de Km, más afín es la enzima por su sustrato. Entonces, la acetilcolinesterasa tiene una afinidad de 9 por 10 a la menos 5 a su sustrato, que es el acetato. Perdón, la acetilcolina. Sin embargo, la anidrasa carbónica tiene una afinidad de 0.026. Si las comparamos, esta está a la menos 5, quiere decir que es un valor de 0.0009. Si la comparamos con la anidrasa carbónica, que es de 0.026, pues es un valor alto. Quiere decir que es más afín la acetilcolinesterasa a su sustrato. Por ende, si comparamos la constante de especificidad, ¿cuál de las dos enzimas es más eficiente? Igual a la de arriba, la primera. La de arriba. Si se fijan, tiene un valor elevado a la 8. Su valor es más alto. Dijimos que entre más alto sea la constante de especificidad, más eficiente es la enzima. ¿Sí? Ahora vamos a comparar todas las demás. Tenemos la catalasa, que nos convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. La fumarasa, que participa en el ciclo de Krebs, convirtiéndose el fumarato en malato. Y la triosa fosfato isomerasa, una enzima que participa en la glucólisis, convirtiendo el gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. Vamos a comparar los valores de todas estas enzimas que se muestran aquí en la tabla. ¿Cuál de estas 5 enzimas es la más afín a su sustrato? Les estoy preguntando afinidad. ¿Cuál es la más afín? Ubiquen cuál es la constante que nos indique afinidad, vean los valores y determinen cuál es la más afín. Fumarasa. La fumarasa, si comparamos, es la que tiene el valor más pequeño, ¿sí? Entre más pequeño sea el valor, más afín es la enzima por su sustrato. Se requiere menos sustrato para saturar la enzima. ¿Y cuál de todas es la menos afín? La catalasa. La catalasa es la que tiene el valor más alto. ¿Sí? Entonces aquí requerimos mucho sustrato para poder saturar la enzima o también mucha cantidad de enzima para poder convertir el sustrato en producto. Es la menos afín. Por ende, dijimos que la más afín es la fumarasa. Entonces va a tener también valor alto de la constante de especificidad, si se fijan, elevado a la 8. Y en cuestión de tiempo, ¿cuál es la más rápida? El tiempo nos indica la constante K. La fumarasa. La fumarasa. Ajá. Y esto coincide, dijimos, entre más afín sea, en menos tiempo convierte el sustrato en producto y es una reacción altamente eficiente. Sin embargo, ¿cuál es la reacción más lenta? Catalasa. La de la catalasa, la misma que dijimos que tenía menor afinidad. Permítanme un momentito, chicos.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Entonces, ¿queda claro qué nos indica cada uno de estas constantes? ¿O alguien tiene alguna dudita al respecto todavía? Disculpe, cuando se refirió que la constante de especificidad era inversamente proporcional, ¿significaba que a diferencia de las demás, si este es más alto, significa más eficiente? ¿O se refiere a otra cosa? Sí, bueno, es inverso respecto a la Km y a la constante Cat. Vamos a ver la fumarasa. De todas, la fumarasa es la que tiene el valor más pequeño y también el valor más pequeño de afinidad, de Km, perdón, pero es de las que tiene los valores más altos de especificidad. Sí nos indica que es más eficiente, la eficiencia con la cual la enzima convierte el sustrato en producto. Sí, entonces es inverso respecto a estos dos. ¿Por qué? Porque la constante especificidad es una relación, entre la constante Cat sobre la Km. Es por eso que valores altos nos indican alta especificidad, mientras que valores pequeños de Cat y de Km también indican alta especificidad de la enzima por el sustrato. Ok, Sí, gracias. De Cat y de Km, valores pequeños indican enzima eficiente y valores altos de la constante de especificidad también nos indican eficiencia. Sí, porque esta ya es una relación de ambas, afinidad y tiempo, que es la constante Cat, en la cual una enzima convierte el sustrato en producto. Maestra, Sí, gracias. ¿la constante Cat está en segundos a la -1 o en segundos? Bueno, aquí se pone a la -1 porque ya si nosotros hacemos, bueno, aquí también se muestra a la -1, pero igual nos va a quedar en moles sobre segundos. O si tenemos solo la constante K, es en segundos. Sí, en segundos nada más. Nada más que aquí no lo ponen así porque es en relación a la constante de especificidad, que nos quedan moles por segundo. Pero por sí sola la constante K se representa en segundos. Entonces el valor en sí no cambia, nada más es con respecto a la constante de especificidad. Ajá, por ejemplo, para calcular la especificidad, aquí sería, si ustedes calculan la Km, que sería 9 por 10 a la -5, entre 1.4 por 10 a la 4, les va a dar el 1.6 por 10 a la 8, perdón. Sí, por eso está la -1, porque divide a la Km. Ok. Bien. Pero en sí se expresa en segundos. La constante Km en moles o en milimoles y la constante de especificidad es sin unidades. Bueno, si es en moles por segundo. Muy bien. Y bueno, también podemos medir la actividad enzimática. Esta se va a expresar en unidades internacionales y pues nos habla de la cantidad de enzima que produce un mol de producto por minuto, por unidad de tiempo. Y también se expresa en una medida. Hay una medida para la actividad enzimática que es el catal. Y un catal indica la cantidad de enzima que transforma un mol de sustrato en producto por segundo. ¿Sí? Entonces la medida para actividad enzimática es el catal. La medida para afinidad pues va a ser en moles, medida para tiempo de conversión de sustrato a producto segundos y la especificidad en moles por segundo. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana vamos a ver otro tipo de gráficas que nos expresan lo mismo que hemos visto hasta ahorita, que es velocidades, afinidad, pero son gráficos distintos. Son los gráficos de Lindgren-Wevenburg. Para que lean esta parte en el libro, es lo que vamos a ver mañana. ¿Hasta aquí alguna duda con los gráficos de Michaelis-Menten, con las constantes de actividad enzimática? No, ninguna. No. Muy bien, entonces nos vemos mañana y vayan avanzando en el manual. El manual yo creo está programado para revisarlo el jueves. ¿Sí?
Mañana yo creo que terminamos entre mañana y el miércoles la última parte y empezamos a revisar el jueves para que vayan avanzando y nos vemos mañana. ¿En Gracias. presencial o en línea? Es lo que les iba a preguntar. Mañana les aviso. Si se les facilita en línea o se les complica más. Yo porque algunos o de otros grupos me han dicho que están teniendo clases muy temprano y ya como para las 10 ya salieron. Por eso pues los he acomodado en línea para que no tengan que regresar o esperarse tanto tiempo. Pero no sé si sea su caso también. Sí, también en línea. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que...? Bueno, hay cosas que sí vamos a tener las que revisar presencial, obviamente, como la revisión del objeto. Igual en la revisión, pues retomamos si hay dudas, si vuelvo a explicar, no hay ningún problema. No, en línea sí está bien. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana Ok, en me línea y ya yo les aviso cuándo sí es necesario ir presencial. Cuando ya Ok, veamos. a nuestro grupo no nos afecta tanto si es en línea o en presencial, pero como diga la mayoría, está bien. Muy bien, igual si alguien no prefiere en línea o no está de acuerdo, pues ahí por el grupo nos pone. Sí, yo no tengo problema, también igual puedo ir. Yo lo hago por ustedes porque me dicen que pues salen a las 10 y ya no tienen la mía hasta la 1 y pues sí son bastantes horas que pueden ocuparlas pues haciendo otras cosas o estudiando ya en su casa. Entonces igual y mañana nos vemos en línea entonces. Hasta mañana.